Muy buenas tardes. ¿También fuerte? ¿O grité? Bueno, mi nombre es Eduardo Bir, trabajo en la empresa EXA Sistemas. EXA es una empresa de desarrollo de software que trabaja con GeneXus desde el año 93 más o menos, o sea que tenemos algunos GX en la espalda sobre nuestro aprender. Bueno, yo les voy a hablar un poco de IoT y sobre todo de IoT con la experiencia nuestra, humilde, pequeña, pero bueno, les voy a hablar de batallas ganadas y batallas perdidas. Básicamente lo que para nosotros es el esquema de IoT se basa en estas tres columnas, ¿sí? Los sensores y actuadores, comunicaciones y sobre todo personas y procesos. ¿Qué quiero decir con eso? Que toda la tecnología que yo emplee para los sensores, actuadores y comunicaciones se tiene que ver reflejada en una mejora de un proceso, en la mejora de la calidad de una persona o la necesidad de mejorar la toma de decisiones sobre procesos industriales. Les quiero contar un poquitito para también reforzar un poco este avanzar nuestro en el tema de IoT, un poco de un posicionamiento del tiempo, ¿sí? Básicamente para mí el año 99 es el año en donde todo esto empieza a nacer. Ah, una cosa antes, si ven que el numerito del 83 se va a 0, les pido que me avisen, por favor. El año 99 básicamente es un año importante por dos cosas. El señor Kevin Ashton, como dijo Eugenio en la presentación anterior, fue el primero que mencionó la palabra IoT y los conceptos básicos, como vimos anteriormente, de sensores, personas, procesos, ¿sí? Él trabajaba en el MIT, sobre todo en lo que después se llamó RFID, ¿sí? El señor Andy Stanford Clark es ingeniero de IBM, sigue trabajando en IBM y bueno, fue el que creó en ese año un protocolo que se llama MQTT, que por ahí algunos de ustedes los han nombrado, pero es un protocolo que se usa muchísimo en el tema de Internet de las Cosas y fue creado en ese año, ¿sí? En el año 99. El resto son proyectos universitarios, desde la conexión de una tostadora por protocolos NMP Internet y una cafetera, porque en la universidad tenían 3 pisos y una cafetera sola y no querían bajar 3 pisos para ver si había café o no había café. También recuerden que por lo menos para acá en Uruguay, recién en el año 95 nosotros tuvimos conexiones a Internet en forma pública, ¿sí? Bueno, ¿qué ha pasado en este tiempo? ¿Sí? Este señor Gordon Moore, que le debemos alguna cosa porque fue el creador de Intel, por el año 60 promulgó lo que normalmente se llama la ley de Moore, que dice que cada 2 años se duplica el número de transistores en un microprocesador. ¿Eso qué quiere decir? No solo a nivel de los procesadores, a nivel de toda la electrónica, ¿sí? Hay un aumento exponencial de la cantidad de transistores, con lo cual los dispositivos son más pequeños, son menos costosos y consumen menos energía y obviamente son más potentes, ¿sí? Entonces, bueno, dada esta lógica, uno debería decir, bueno, voy a poner sensores en todo lo que se me ocurra. Si son baratos, yo los puedo poner en cualquier lado. Pero antes de poner sensores en todos lados, creo que es más útil poner software en todos lados, ¿sí? Creo que fue uno de los temas de algún GX, software en todos lados. Básicamente la idea de llevar el software es que, por ejemplo, nosotros tenemos ese circuito que lo tenemos en nuestras casas. Creo que todos tenemos un circuito de prendido de lámparas iguales a ese. Ese circuito más o menos se mantiene igual desde fines del 1800, no hay cambio, ¿tá? O sea, no hay update, ¿tá? Cualquier update que yo quiera hacer de esto, y bueno, tengo que llamar al señor electricista, al señor albañil para que me pique un pedazo de la pared para ponerme un ducto nuevo o tirarme cables nuevos, ¿sí? Eso es un producto hard, ¿sí? Netamente hard, con update hard, ¿sí? ¿Qué es lo que IoT está haciendo? Es poner soft sobre el hard, ¿sí? Y cada vez que yo pongo soft, lo que gano es flexibilidad,
¿sí? Entonces, ahora, cada una de las entidades lámpara, la entidad llave, pasan a ser como si fuera un avatar, ¿sí? Entonces, yo controlo ese objeto por software, ¿sí? Entonces, la lámpara en realidad recibe una interrupción que puede venir de un objeto físico que pulsa, pero puede venir de un celular, puede venir de cualquier lado, ¿sí? Y comando esa lámpara, ¿no? Entonces, bueno, lo que estoy ganando es flexibilidad y un update potente ante soluciones que son de hardware, ¿no? Entonces, ¿por qué hago mucho hincapié en el update? Porque lo que estoy seguro que yo voy a cometer, y no hay forma de que no lo haga, son errores, ¿sí? Yo voy a cometer errores programando, voy a hacer un framework que va a tener errores, voy a usar un sistema operativo que tiene errores, ¿sí? Y cuando hablamos de que voy a tener redes de sensores de cientos y miles, mi plan de update, ¿sí? Y mi plan de poder solucionar esos errores tiene que ser muy efectivo, ¿sí? Por eso es muy, muy importante esa abstracción del hardware hacia entidades de software. El que lo entendió muy bien es este señor, que se llama Tony Fadell. Tony Fadell es el Wozniak de la era 2 de Apple, digamos, ¿sí? El creador del iPod y, bueno, y en gran parte del iPhone, ¿sí? Cuando él se retira de Apple, dice, bueno, quiero empezar a automatizar mi casa, ¿sí? Salió a buscar un termostato. Obviamente venía de una empresa en donde el diseño y las soluciones de diseño y de usabilidad eran muy importantes. Cuando salió a buscar un termostato se quiso matar, básicamente, porque todo lo que encontraba eran soluciones muy hardware, ¿sí? Entonces, bueno, tuvo la genial idea de crear una empresa que se llamó Nest, que arrancó haciendo termostatos, ¿sí? Pero ¿qué le pusieron arriba del termostato? Que lo único que hace es medir una temperatura. Muchísimo software. Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a saber si, y algunos sensores más, si había gente en la casa, a aprender de la temperatura que a mí me gustaba con que esté en mi casa, si yo estaba por llegar a mi casa, ¿sí? Con lo cual, para mí es el ejemplo claro, que eso se dio más o menos en el 2011, del primer proyecto en donde se entendió a cabalidad de lo que es el software dentro de las soluciones de IoT, ¿sí? También empezaron a conectarse al clima, al pronóstico del clima, saber cómo iba la temperatura del día siguiente. Y bueno, con eso construyeron una solución que, bueno, Google le puso los ojos arriba, le dijo, esa es la idea, se la compró por miles y miles de millones de dólares, una empresa que vendía termostatos, ¿sí? Entonces, les voy a contar un poco qué estamos haciendo nosotros. Ya lo que me interesa que queden claro y que es para nosotros muy importante es esas tres columnas que nosotros mencionábamos de sensores, comunicaciones y los procesos. Nos interesa muchísimo el tema de los procesos, o lo que recién Eugenio mencionaba, saber dónde le duele a alguien para nosotros poder actuar sobre ese punto, ¿no? Porque si no, la solución queda como algo muy tecnológico y terminamos en un control remoto tal vez, pero no actuando realmente contra los procesos, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a contar un caso que fue más o menos el primer caso que nosotros arrancamos con este tema, que en ese momento no sabíamos que estábamos haciendo algo de IoT en realidad, que lo iniciamos también con otra empresa que se llama Tecnología Industrial, que se encarga de todo lo que son automatismos y programaciones de PLC y demás. El problema a solucionar era secadoras de grano. Una secadora de grano es una máquina, más o menos unos 15 metros, es una torre muy alta en donde por la parte superior se vuelca el grano, se genera toda una columna vertical de grano. Al costado de esa columna hay una columna de aire caliente. Ese aire caliente se genera con gas o leña, ¿sí? Y con unos ventiladores se hace pasar ese aire caliente por el grano. Básicamente lo que hay que sacarle es humedad al grano para poderlo guardar. Eso está tabulado, se sabe que tal grano se tiene que guardar con un 15% de humedad, ¿sí? Y si lo paso de humedad, ese grano se va a terminar, se pudre, ¿sí? No lo puedo almacenar, lo pierdo. Y si lo seco demasiado, estoy perdiendo dinero porque estoy perdiendo masa, ¿sí? Básicamente. O sea que es importante llegar al punto de humedad adecuado, ¿sí?
Entonces, el problema a solucionar era que teníamos una empresa en donde el gerente decía, mire, la secadora para mí es una caja negra, está en el predio durante 3, 4 meses al año, está prendida 24 horas, pero no tengo idea de lo que pasa ahí, ¿sí? Tengo gente trabajando 24 horas, pero no sé lo que pasa, no sé si puedo estar secando mejor, peor, no sé lo que pasa, ¿sí? Entonces, bueno, lo que realizamos en realidad es, no tocamos la automatización propia de la secadora, sino que hicimos una araña de sensores para tomar temperatura, saber el estado de la secadora, si estaba secando, si estaba solo moviendo el grano, si estaba parada, el estado de los ventiladores, saber la producción, o sea, cuántas toneladas de grano estaban pasando en ese momento, ¿sí? Con lo cual empezamos a generar información. Registrar motivos de parada, o sea, si por más de media hora esa secadora se había parado, bueno, que alguien entre y diga por qué, ¿sí? Con eso detectamos que había un problema de los flujos internos de los camiones en la planta, por ejemplo, ¿tá? Actuamos sobre los procesos de la empresa, ¿sí? Encontramos puntos en donde, sin ser la misma máquina, encontramos puntos de logística interna que tenían problemas, ¿sí? Y bueno, y además ayudamos a que las personas que tenían que tomar decisiones tuvieran esa información al cierre del turno, ¿sí? Al cierre del turno tenían una información, le llegaba un correo al encargado de planta con decir, bueno, se secaron tantas toneladas en el turno y la persona ya antes de llegar al trabajo ya sabía si tenía que empezar a preocuparse de algo o no, ¿sí? Ese concepto también de que en la industria se da mucho de yo tengo que ir a la máquina para ver los números, ¿sí? Ir a un display a ver, también está bueno romperlo y tratar de que los números vayan hacia las personas, ¿sí? Tal vez para la parte informática eso es bastante habitual o por lo menos no es nada novedoso, pero en otros ámbitos no es tan novedoso, ¿sí? Entonces, este fue nuestro primer proyecto. A raíz de ese proyecto y de esa solución, de esa arquitectura, bueno, surgieron otros con otras máquinas que no tenían nada que ver con una secadora, ¿sí? Desde proyectos de una empresa que genera cloro a través de electrolisis, o sea que es un gran consumidor de energía eléctrica en un plan de eficiencia, ¿sí? De eficiencia energética, midiendo el rendimiento de las celdas donde se produce la electrolisis y demás. Pero la filosofía y la arquitectura básicamente fueron exactamente las mismas. Poder tomar la información, ¿sí? Y poder que esa información termine impactando en los procesos de la empresa. Obviamente en muchos lugares no lo pudimos hacer, ¿sí? No llegamos a esa contraparte que nos dijera, bueno, me duele esto. O yo decirte, mirá, tengo toda esta información para darte, ¿tá? Y bueno, no hubo una incapacidad en poder llegar a que esos datos terminaran explotando de la forma que deberían haber explotado. O sea, las ganadas y las perdidas. El esquema de arquitectura es bastante sencillo. En su punto inicial es una base de datos SQL que centraliza la información. De ahí los diferentes módulos de visualización o de reportes o de alarmas, ¿sí? No es nada complejo y básicamente, para que tengan una idea, que tampoco estamos hablando de grandes números, en el caso de la planta de generación de cloro, son unas 150 variables que se toman más o menos cada un minuto. Hoy por hoy tenemos casi 2 años de información, son unas 18.000 registros en la base, más o menos, ¿sí? Son hardware que no son tan grandes servidores, almacenamientos de discos de estado sólido de 40 GB, no hay ningún problema. O sea, a veces el tema del IoT siempre se habla de miles y de millones, pero en realidad hay escalas, ¿sí? Después, otra arquitectura que estamos usando ahora más habitualmente se centra en un broker de MQTT. MQTT era el protocolo que se había creado en el año 99. Bueno, el MQTT es un producto de publicación-suscripción, ¿sí? Que también hablaron hoy un poco del tema cuando presentaron los autos autónomos. Básicamente es como un hub de concentración en donde cada una de las entidades publica la información que genera y la otra entidad la toma, básicamente, ¿sí? Es como, no sé, como si fuera un Twitter de sensores. Cada entidad publica o se suscribe a lo que tenga que hacer. Entonces, bueno, ahí lo que tenemos es
salidas de ese broker hacia sistemas de gestión, como puede ser un sistema de gestión de GeneXus a través de web service, ¿sí? Y en ese caso lo que nosotros hemos tratado de hacer es vincular lo que son programas de gestión tradicional, de alimentación manual, digamos, con una persona que ingresa datos, tratar de que le lleguen esos datos desde automatismos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un software de mantenimiento industrial que se llama GDM, es un software básicamente de registración de los mantenimientos, registración de los procesos que hay que hacer. Y bueno, en algunos puntos en donde tuvimos señales de los equipos que estaban involucrados, ya pudimos generar pedidos de mantenimiento por fallas, ¿sí? Más allá de todo el software o todo lo que tengan de escadas o sistemas industriales. Esto es aparte, o sea, simplemente es una alimentación sencilla de un sistema de gestión a través de sensores. O sea, resuelvo el input de ese sistema. Y básicamente lo que les quiero mostrar, bueno, primero todo esto se puede hacer hoy. O sea, no estoy hablando de nada del futuro, al contrario, todo esto está muy accesible, ¿sí? Yo les quiero mostrar un segundito, simplemente para mostrarles algo más funcional. Esto que están viendo ahí, me corro por acá, es una representación de una termometría, ¿sí? La termometría, vieron el proceso del secado del grano, bueno, después hay que almacenarlo, ¿sí? Cuando se almacena el grano hay que seguirle sensando la temperatura, porque variaciones de temperatura pueden generar que el grano se esté pudriendo, básicamente, ¿sí? Entonces, les quiero mostrar un esquema en donde yo estoy con un sensor que está conectado por acá, generando información de temperatura, a través de está conectándose a través de Wi-Fi a un broker de MQTT y volcando los datos hacia un modelo que está en 3D, básicamente. Como para que vean un poco, vamos a ver, el sensor que está un poquito más amarillo, es el sensor y bueno, es una representación 3D que muchas de estas cosas que nosotros vamos a empezar a ver tienen que tener una representación de 3D para poder visualizar la cosa realmente como es, ¿sí? Ahí lo que tenemos es, vamos a ver, si Murphy, voy a tratar de pegar un poco el sensor a la salida de temperatura, o sea, no me ayudó mucho el aire, pero básicamente es eso, este color, vamos a ver si logramos que vaya a cambiar. Bueno, vamos a ver. Me parece que me jugó alguna mala pasada. Vamos a ver si está llegando. Sí. Vamos a ver. Bueno, ahí ya van viendo que ha cambiado de color. Ahí. Básicamente estoy tomando la temperatura de la salida del ventilador de la computadora, ¿sí? Nada más como para registrar. Y bueno, y también en ese mismo broker de MQTT, como habrán visto por ahí en alguna, me dejé acá, en alguna de estas pantallas que tengo que hacerme la PPT. Estuve midiéndome el pulso todo el tiempo, ¿sí? Con el mismo principio. Estoy en una conexión Wi-Fi que está midiendo mi pulso a través de un broker de MQTT y un componente que está insertado en la presentación que está yendo a ver ese broker de MQTT a través de un navegador. Son ejemplos, ¿sí? Es parte pero lo que les quiero resaltar sobre todo es esto. No es futurología ni nada, son estas cosas reales. Ya nos hemos golpeado un poco la cara contra el vidrio, digamos, en estas cosas. Hemos tratado de aprender y bueno, lo que hemos aprendido lo queremos también volcar para
para seguir nutriendo un poco más el tema. Bueno, de mi parte, muchas gracias por el tiempo de ustedes.